Semana Podcast presenta. Hace pocos días, el diario informó sobre la muerte de Carlos Arango, más conocido como el Paisanea, quien murió después del impacto de una camioneta cuando volvía de viaje por el eje cafetero, y en el que, al parecer, salvó la vida de su novia. Este antioqueño de 37 años, reconocido en la red social de Twitter como el Paisanea, acumulaba más de 9.000 seguidores y era un reconocido tuitero por su buen humor. Sus trinos generalmente hacían referencia a las relaciones y también ironizaban sobre la actualidad nacional. Era un fanático de las motos y al parecer una de sus pasiones era recorrer Colombia en su ciclomotor. Pues hoy en el diario quisimos recordarlo y saber un poco más sobre quién era el Paisanea. Y para ello tenemos a uno de sus mejores amigos, César Mayorga. César, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, César, pues contento de tenerlo, pero a la vez muy interesados en saber cómo fueron esos últimos días que ustedes estuvieron juntos. Así que empezamos preguntándole, cuéntenos, ¿hace cuánto conocía usted al Paisanea y precisamente cómo lo conoció? Sí, esa es una muy buena pregunta porque pues en estos días, es decir, en esta época que todo es tan de redes y esas cosas, precisamente yo lo conocí en Twitter, donde él más se movía. Empezamos a interactuar normal, con trinos, nos reíamos de las cosas, en fin. Y ahí se fue formando una buena amistad y luego empezamos ya a chatear por WhatsApp. De hecho, tenemos todavía un grupo muy bonito de WhatsApp que es como una familia, en el cual hay mucha gente de Twitter y que nos hablamos a diario, bromeamos, incluso también nos hacemos llamadas y muchas cosas. Entonces ya más o menos hace 3 años que tenemos una buena relación. Bueno, describías eso como una gran familia. ¿Por qué consideraban que entre ustedes, los seguidores más cercanos del Paisanea y demás, se veían como familia? Sí, precisamente porque, como lo decía hace un momento, en esta época de las redes sociales, uno empieza a cogerle mucho cariño a algunas personas, así no las vea personalmente pues a diario. Nosotros empezamos como unos amigos normales, como un grupo de recocha, y poco a poco, precisamente por los consejos de él, por la forma en que él siempre estaba dispuesto, por eso nos fuimos cogiendo mucho cariño todos, no solo él, sino con todos, o sea, todos con él con todos, y como le dije, esto ya parecía una familia. Todos los días, pues desde temprano estábamos molestando, estábamos bromeando, estábamos hablando sobre las cosas de la vida. Él, como todos lo decían en Twitter, él nos daba muchos consejos. Cualquier problema que teníamos, entonces él estaba ahí, trataba de arreglarlo, siempre estaba haciendo eso. En ese orden de ideas, César, ¿cómo usted describe a Carlos, al Paisanea, como persona, como influenciador? Sí, pues realmente era una persona muy especial. Como le dije, él no podía ver que uno tuviera un problema porque siempre le decía, bueno, ¿qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando había un malentendido, él llamaba a las dos partes y hablaba, y le decía, y al ratico, ya listo, ya todo está arreglado. Nosotros bromeamos y le decíamos que parecía Humberto de la Calle, porque todos los problemas, todo lo arreglaba, todo lo cuadraba. Él era muy dicharachero también, pues como buen paisa, hablaba, bromeaba, molestaba, hacía bullying, y así aún tenía también una parte que era muy seria, la parte de intermediar por cosas, o sea, lo que uno necesitaba, cualquier problema, ahí estaba él, intermediaba de la forma más cordial, porque él tenía un muy buen don de la palabra. Entonces él con sus palabras arreglaba todo. No, era una excelente persona realmente. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que va a extrañar de él? Creo que todo, pero pues especialmente la alegría que lo caracterizaba. Siempre estaba riéndose, siempre estaba satirizando sobre cualquier cosa, sobre las comidas, sobre los viajes, sobre todo. Siempre satirizaba y molestaba, nunca estaba de mal humor. Obviamente, en algún momento sí, pero generalmente siempre estaba riéndose, siempre tenía esa buena actitud para todo, para todo lo que fuera, siempre con la buena actitud por delante. Carlos era muy conocido por sus publicaciones en redes sociales y al parecer era una persona con un gran sentido del humor y una facilidad para ironizar sobre la actualidad nacional, pues muy recurrente. ¿Cómo era pasar tiempo con él?
muy similar a sus publicaciones o era un personaje bien logrado? Sí, de todas maneras en Twitter expresaba mucho de lo que él era. O sea, ese ser dicharachero, de un muy buen humor. Entonces, por ejemplo, en Twitter era muy irónico, ponía videos graciosos, hacía como actividades con las que todo el mundo se reía. Todas esas cosas siempre estaban en eso. Entonces, y pues igual, él como persona era igual. Siempre estaba riéndose y tratando de sacarle chiste a todo, igual. Las redes sociales tienen manejos diferentes y no es tan fácil conseguir seguidores en una red social como en otra. En el caso de Twitter es incluso más complejo y en ese sentido, entonces le pregunto, ¿en qué momento él logró tantos seguidores en esa red social? ¿Será que él se lo propuso? ¿Fue espontáneo? ¿Fue por alguna situación que lo lanzó al estrellato, por decirlo de alguna manera, en esa red social? Sí, no, pues yo creo que en ningún momento ninguno se propone pues como esas metas, ¿no? Simplemente uno se divierte mucho, uno empieza a burlarse de la actualidad normal, a poner memes, a todo eso, y eso mismo le crea a uno como pues realmente nosotros nos lo pasamos mucho tiempo en Twitter, todo este combo de amigos. Entonces, precisamente por ese humor tan bueno que tenía él, por las relaciones que él tenía con todo el mundo, porque él a nadie le negaba un consejo, a nadie le negaba una buena palabra. Entonces por eso pues se extendió, mucha gente le tenía también mucho aprecio. Entonces por eso creció tanto en seguidores en Twitter y por eso lo querían tanto. Es particular ese seudónimo que usaba, ese nombre o esa chapa en Twitter. ¿Cómo se llegó a ese nombre de El Paisanea? Sí, pues él ha tenido varias. Realmente también muchas veces él se identificaba como Reutilio, pues que es un nombre bastante particular y es famoso por un grupo musical, ¿no? Entonces él se identificaba mucho con ese. Y también con lo de Paisanea o algo así, siempre también molestaba con eso. Eso ya es viejo, creo que lo conocí, siempre ha molestado con esos nombres, con Reutilio y con Paisanea. El por qué, si no lo recuerdo muy bien. Creo que surgió así como aleatoriamente, fue surgiendo, pero no creo que no hay una especial causa del nombre. Pues César, precisamente en una relación tan cercana, seguramente en algún momento habrán podido compartir sobre aspiraciones, sobre sueños. ¿Qué pudo conocer usted del Paisanea? Sí, es una buena pregunta porque precisamente al estar todos los días hablando, entonces, por ejemplo, una cosa en particular fue que él me vendió una cámara de fotografía, porque él, pues, en sus muchos viajes que hizo en moto, conociendo Antioquia, sobre todo Antioquia y el resto y otras partes del país, él tomaba muchas fotografías, pero pues luego le fue más cómodo para él tomar las fotos con el celular, porque pues en la moto y eso es más fácil. Yo se la compré porque a mí también me gusta la fotografía, entonces compartíamos mucho por ese lado, por el lado de la fotografía, por los paisajes, de todo eso, hablamos mucho sobre eso y compartíamos y era una cosa que teníamos ahí en común. También la música, a él le gustaba mucho la música, pues le gustaba varios tipos de música, pero uno en particular es el rock clásico, el rock así como ochentero, entonces a mí también y por ese lado nos entendíamos bien. Y no, en general también por los viajes, nos gusta salir y conocer sitios, y entonces uno le preguntaba sobre pues los sitios que él había conocido y esas cosas y muy chévere por ese lado. Esos eran como los intereses así más grandes con los que uno interactuaba con él, sobre todo con la fotografía. Sin duda captó la atención del público en general y de sus seguidores la manera como murió, los hechos como sucedieron. Y precisamente, César, ¿qué ha sabido usted de la familia? ¿Cómo están ellos, sus personas más cercanas, incluso su pareja, el núcleo familiar más cercano de él? Ese lo hemos tratado de manejar de una forma muy, muy discreta porque pues usted sabe que eso es muy delicado. Y pues para la mamá ha sido muy duro porque pues imagínense. Y él tenía 2 hermanos, un hermano y una hermana, entonces pues ellos también están súper compungidos y pues no hemos tenido tanto acercamiento con ellos por lo que le digo, por lo que pues hay que tratar todo con mucha calma. Hemos hablado un poco con la novia. Para ella fue un shock grandísimo porque ella es la que estuvo ahí, ella es la que vio todo lo que pasó
Entonces a ella incluso pues tuvieron que medicarla porque pues estaba en shock, entonces, pero pues ya está un poquito relativamente más calmada, pero sí, todo para ellos ha sido muy duro, muy duro. César, cuéntenos Sí, alguna anécdota que haya vivido con Carlos y que pues quiera compartir además con los seguidores del diario. pues no es algo tan grande, pero es algo muy significativo que pasó hace 2 semanas aproximadamente. Uno de los compañeros del grupo, por alguna razón, estaba estresado y tenía muchas cosas, entonces se salió del grupo, estaba un poco contrariado. Pero Carlos siempre estuvo ahí diciéndonos, bueno, ¿qué pasó con Mauricio? Métanlo, si quieres yo hablo con él. Y siempre estuvo ahí, como unos 3 días seguidos, habló con él, habló con nosotros, cada uno por separado, para que él volviera al grupo. Entonces eso habla de la gran persona lo que era y lo que yo le decía, la forma en que él trataba de arreglar siempre los problemas. Decía, es que a mí me hace falta mi amigo, yo quiero que él vuelva. Entonces él habló con él, lo calmó, le dijo, no, que es un momento, no sé qué, y con nosotros también habló, y todo lo arregló así, y nuestro amigo volvió al grupo. Eso fue hace como unos 2 semanas por ahí. Entonces, eso habla de lo que yo le decía al comienzo, de la forma en que él quería arreglar siempre los problemas, de la forma en que él nos quería y quería tener el ambiente siempre bueno. César, ¿cómo ustedes conocieron la noticia? ¿Cómo se vieron esas primeras 24 horas luego de haberse enterado que el amigo de ustedes y uno el líder de ese grupo pues había tenido ese trágico final? Sí, eso fue el lunes en la tarde. Uno de nuestros amigos, Andrés, nos comunicó algo al grupo, pero nosotros quedamos como confundidos en ese momento, o sea, como que sentimos que no era cierto, como que, o sea, como así que le pasó algo a Carlos. Duramos como unos 10 minutos de incertidumbre porque no sabíamos si lo que nos estaba contando era cierto, era una noticia falsa o era un malentendido, no sé. Cuando el momento fue que Adriana, otra de nuestras amigas del chat, nos llamó y nos llamó llorando, estaba en shock y nos dijo que lo que había pasado. Porque pues en el momento que sucedió el accidente, la novia Joana, pues ella los llamó a ellos dos, Andrés y Adriana, pues que fue los que primero cogió el teléfono y los llamó a ella porque ella estaba en shock y tenía que pedir ayuda. Entonces a ellos fue los que primero llamó y ellos nos comunicaron la noticia. Pues nosotros quedamos, ya cuando entramos en razón que sí era cierto, uy no, o sea, nos quebramos, no sabemos qué hacer, yo estaba desesperado. Y primero pues lo que le decía, primero fue la negación, uno dice no puede ser, luego ya como la rabia, como la tristeza, un montón de emociones encontradas que hasta el momento pues han sido así como intermitentes en toda la semana. Yo estoy normal y pienso en eso y como que me espero, a veces me quiebro. Bueno, eso ha sido muy duro desde esa tarde. Estamos hablando con César Mallorca, uno de los amigos cercanos del Paisanea, pues luego del trágico final que tuvo este gran influenciador de las redes sociales, especialmente de Twitter. César, se ha dicho que prácticamente también él murió en medio de un accidente en el que salvó la vida de su novia. ¿Qué les ha dicho ella? ¿Cómo han podido ustedes constatar en los últimos segundos de ese accidente? Y pues, ¿es verdad todo eso que se ha venido diciendo en redes sociales? Sí, Jorge, lo que pasa es que ella lo que en el momento, la novia, lo que en el momento, en la llamada que le hizo a Adriana, ella le alcanzó a decir, le alcanzó a contar que ellos habían parado a un lado de la carretera, de hecho estaban en un sitio alejado un poco de la carretera, o sea, pasando la línea blanca y todo eso, estaban, entre comillas, en un lugar seguro. Estaban ahí, él se estaba acomodando un guante de la moto, estaba acomodándose los guantes, estaba ahí como... Y ella vio venir la camioneta, entonces ella dijo, amor, mira, esa camioneta viene como mal, como con exceso de velocidad o como mal. Él pues se volteó para verla, pero ya venía muy encima de la camioneta, entonces no alcanzó a hacer algo más, y lo único que alcanzó a hacer fue tirarla, empujarla a ella un poco, empujarla para que ella se salvara, y pues la camioneta, como ya sabemos, pues tuvo un impacto totalmente
frontal contra él, y pues ahí ya sabemos el trágico que pasó ahí, pero él lo hizo y por salvarla a ella, y también eso da mucho a entender de lo que es él, de lo que era él, una persona que valiente, como dicen vulgarmente, parado en la raya, que hasta su último momento hizo un acto heroico por salvar a su novia, a la cual pues amaba muchísimo. César, importante entonces saber cómo va el proceso sobre este accidente, qué ha pasado con el responsable, qué información tienen ustedes, qué información les han entregado las autoridades. Sí, eso es muy importante porque precisamente en estas épocas, como hace poco pasó el accidente de un ciclista en Chile, como lo dimos cuenta y que pues quedó todo impune, en ese sentido también nosotros nos preocupamos de que esto no vaya a quedar igual, porque claramente la camioneta venía con exceso de velocidad y parece que estaba adelantando en un sitio prohibido. Parece que era una caravana de 3 camionetas. Entonces, ahí, bueno, aunque el examen, nos dijeron que el examen de alcoholimetría del conductor pues salió negativo, pues de todas maneras quedan muchísimas interrogantes sobre ese tema, porque pues la verdad yo sí esperaría que la justicia obrara de la mejor manera y pues se castigara este tipo de cosas, porque esas son irresponsabilidades, porque excesos de velocidad y todas esas cosas que no pueden pasar. Él estaba tranquilo en un sitio supuestamente seguro y la camioneta fue la que lo embistió. Entonces sí nos gustaría que se investigara esto a fondo y se fuera a fondo, y ojalá que se haga justicia, realmente se haga justicia. Bueno, y para terminar, César, ¿con qué palabra usted define a su gran amigo, el Paisanea? Pues hay muchas, podría definirlo, pero en este momento se me ocurre grandeza. ¿Por qué? Porque era un tipo totalmente grande en cuanto a todo. Yo lo admiraba muchísimo, lo admiraba mucho por su capacidad de hablar, su capacidad de su elocuencia, su humor, de todo. O sea, era una persona muy grande, realmente. La forma, su lealtad, su amistad. Por eso me parece que la palabra es grandeza. Era un tipo muy grande, yo lo admiraba muchísimo. Y así concluimos con esta historia de una persona a quien sus amigos han definido como grande, influenciador del bien, que seguramente está ahora desde otro lugar acompañando a la sociedad para que sean mejores conductores y mejores peatones. Mañana otro podcast en semana. Semana.com